no hablan de ningún parentesco con el próximo marido, y que es un señor un ladrón que le enseña al niño a robar gallinas y borregos que luego venden para sostenerse. Sucede que tenemos una ilustración más o menos comprobable del concepto del ladrón de Bagdad actualizado, Hussein. En cuanto al robo, no nos sorprende porque el señor ha tenido una carrera de lo más frecuente entre dictadores y de lo más frecuente entre gentes que nacen en circunstancias desfavorables y que a base de su propio ingenio, de su gran talento, gran inteligencia al servicio del crimen, logran unirse a movimientos políticos, sacarles provecho, poner traición donde se necesita, cumplir un asesinato donde se les asigna y infundir temor y lograr alturas de héroe, por ejemplo, en el asesinato de un militar de alto rango que ante los ojos de sus compañeros ya del colegio militar, que lo sigue años posteriores, llegó a ser Saddam un gran héroe. Él explota esta prominencia y el resentimiento que le siente al tío, si la versión es correcta, que al nacer empieza por maltratarlo y a la edad de los 10 años el chico ha sufrido golpes, vejaciones y abusos en alto número de gran intensidad y que es lógico entender que un niño indefenso va acumulando en sus bodegas psíquicas, conscientes e inconscientes, el necesario rencor y odio para que teniendo algún día una proporción física que pueda equipararse a su odio para emplear la venganza. Y el arma favorita de la violencia es la venganza. Esto tiene gran trascendencia más allá de la historia de Saddam Hussein, porque nuestro descubrimiento afecta la concepción teórica básica del psicoanálisis. No lo modifica. Al contrario, gracias al psicoanálisis y al descubrimiento de Freud, yo pude llegar a estas conclusiones. Pero sí también gracias a los caminos que exploré y de mi propio análisis, me di cuenta que el complejo de Edipo, tan bellamente adornado en la mitología, ¿verdad? Y tan terrible al mismo tiempo, porque el oráculo le dice a los padres que no pueden concebir, no conciben porque si llegasen a concebir, el hijo que nazca matará al padre y cohabitará con la madre. Freud ubica el principio de la neurosis y la psicosis y la psicopatía al tema del incesto. Yo pude descubrir que el incesto ya no es la causa. El incesto es el efecto. La causa es el odio de no haber sido deseado y el incesto es la venganza en términos sexuales de no haber sido admitido voluntariamente, digamos, en las habitaciones maternas, y que entonces el hijo no deseado, disfrazado ya de héroe por la mitología, y aquella protegida por la amnesia, no recuerda que sea su hijo, ni él reconoce en Yocasta a su madre,
logran unirse para que ahora sí, por otro camino, aquel que no fue deseado en sus entrañas como bebé, ahora va a tener que ser admitido en sus entrañas como amante y como marido, dándole hijos. Pero entonces el incesto, ¿qué es? Es una venganza. Y todo lo que sigue después son las vicisitudes, la culpa y la persecución, el suicidio de Yocasta, el sacarse los ojos de Edipo, todo como una secuela culpígena y tremenda y trágica de la humanidad. ¿Y por qué habrá escogido Freud el complejo y la historia de Edipo para decir, aquí está en este relato mítico el cuento de todos nosotros? Por algo. Y si examinamos la mitología universal, no importa de qué cultura y de qué época, siempre encontramos que cada mito es un mito de la creación y que cada cultura se especializa en contar otra versión de esa creación. Si Freud hubiera estado por estas partes, digamos, si León Portilla fuera un poco más jóvenes en su época, hombre, no seas tan guaje, ¿para qué importas cosas de Grecia? Aquí tenemos mitos nahuatlacas fascinantes con la misma historia, pero en plumas y en otro lugar más interesante, etc. Y le presenta el complejo de la Coyolxauhqui, el problema de Coatlicue y Huitzilopochtli, el hijo no deseado, que le promete a Coatlicue, su madre, vengarla porque sus hijos, los Itzanahuas, ahorita voy a corregir todavía, venían en procesión encabezado por la Coyolxauhqui para matar a la madre que fue embarazada por un padre desconocido. Los hermanos sumaban 400, son las estrellas. ¿Cuántos hombres embarazaron a esa Coatlicue para que hubiese una procesión de ese tamaño? Pero todos ellos tenían una cosa en común: el celo y el odio para el próximo hermano que iban a ser Huitzilopochtli. Y ese hermano hace un trato con ella. Le dice, mira madre, si tú no me abortas, yo te protejo. No me voy al principio de cómo sucedió todo esto, pero es interesante que en el momento en que se va aproximando la Coyolxauhqui y un tío traidor a sus hermanos, se adelanta y le dice, vienen a matarte. Y entonces Huitzilopochtli le dice desde el vientre, no te preocupes madre, que dado el momento yo te defenderé. Y al 9º mes, ¡brum!, salta un feto, pero ya como adulto, en las plumas azules de su tribu, y agarra 2 serpientes, las convierte en teas, las avienta como si fueran armas y mata a la Coyolxauhqui, que rueda del monte de Coatepec al piso. Cuando se encuentra la piedra de la Coyolxauhqui, es una piedra redonda y los pedazos de ella, miembros y cabeza y todo, están esculpidos allí. Se adecua, digamos, el mito a la escultura, a la evidencia antropológica. Pero es la misma historia de Edipo en otra forma. Regresémonos y veamos que Edipo es la historia de un hijo ambivalentemente concebido, la historia clínica de un hijo adoptivo. Todos los hijos adoptivos tienen más o menos esa historia. A mí me comisionaron para hacer un estudio sobre adopción, la clínica de psiquiatría infantil en Houston, la Houston Child Psychiatry Institute, y examiné junto con la doctora Brateng a 200 niños adoptivos. Y todos estos casos presentaban la misma corriente. El trabajo ha sido publicado,
se llama The Adoption Trauma, mito edípico y realidad clínica. Y enumera las distintas motivaciones que tienen las parejas de adoptar un bebé. No siempre son las puras intenciones querendosas y de suplir un vacío cuando no hay un hijo. No, algunas los empleaban para hacer un invernadero para sus perversiones. Y cuando crecían abusaban de los niños, pero igual que la marihuana se siembra y se cultiva en casa, las perversiones también, así que tenían varios usos. Pero lo interesante es que el mito de Edipo, que no solamente es el